Vamos a hablar del fantasma de Nerón. Nerón murió allá por el año 68. Curiosamente, teniendo en cuenta las maldades que este emperador había hecho, nadie tuvo interés en profanar su cadáver. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza primero y su amante después, imagínense, el orden inverso sería impensable. Bueno, Actea, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. Mejor dicho, no las sepultó en una urna. Las metió en una urna. Sí. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los restos del disparate urbanístico neroniano. Así, Vespasiano y Tito, que fueron otros dos emperadores, uno hijo del otro, hicieron construir el nuevo Coliseo, el que ustedes conocen, en los terrenos de la Domus Aurea, que era el palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio que, según se dice, él mismo provocó. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de sus construcciones en beneficio propio. Trajano, por ejemplo, terminó de liquidar la herencia arquitectónica de Nerón, edificando sus termas sobre los restos de la Domus, el palacio. Lo que no resultó fácil de eliminar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por los alrededores del Colle Oppio, ahí cerca de lo poquísimo que aún queda de su viejo palacio, todas las crónicas apuntan a que el lugar del entierro fue otro, a saber, la explanada de la que arrancaba la vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna de pórfido rojo, con la ceniza del finado. Y se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también son espectrales. Atención, jamás se lo ha visto de toga, sino anda de coraza Nerón. Ríe y sangra, no habla jamás, pero canta como lo hacía en vida. Antes que nada, Nerón era un cantor y se la pasaba cantando todo el rato. El lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Fue un aquelarre famoso, quiere decir que ahí se juntaban brujas. Corrió la voz de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que fue un roble, de 15 metros de altura sobre su sepulcro. Allí encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecer rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros, y que era el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba. Todo esto era creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades tomarán cartas en el asunto. Está muy bien. Cuando a usted le dicen, hay fantasmas en tal lugar, en tal iglesia, en tal árbol, etcétera, enseguida hay que llamar a la policía. ¿Pero le corresponde a la policía o a una institución? O al que sea, señor. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la vida flaminia y su nogal quedaron prohibidas. Se prohíbe a los fantasmas y a los demonios
reunirse en el nogal de la Vía Flaminia. Pero el espectro de Nerón siguió apareciéndose, tornándose ilegal. Y con él sus adoradores, no ya de Roma, sino de toda Italia, que llegaban y amenazaban con convertir esto en un problema de orden público, además de religioso, porque había mucho entrevero, mucho ruido, muchos vendedores de panchos, Señor. todo eso. En el año 1099, el señor Reiniero de Vieda fue elegido para ser elevado al trono pontificio bajo el nombre de Pascual II, nombre que después cambió por el de Segundo Pascual. Apenas fue nombrado, indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón. El mismo año de la entronización, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. La tercera noche, según él mismo dijo, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del fantasma. Al día siguiente, el Papa, ya con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante, me imagino yo. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de abajo del nogal las cenizas de Nerón y las tiró al río, más o menos a la altura del actual puente Margherita. Luego, para conjurar definitivamente a esta desagradable aparición, y también en agradecimiento por la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. Estaba obsesionado todavía con... Sí, fue el asunto principal de aquel papado, fue ese. Fue ese, y bueno, veremos si se resolvió o no se resolvió. Porque siempre que uno está buscando cosas fantasmagóricas, le pueden aparecer chantas. Claro, puede descubrirse que no era un fantasma. Claro. Que era una sábana colgada en la zona. Por ejemplo. Bien, el Papa, para terminar con todo aquello, mandó a erigir sobre el lugar una pequeña capilla y tuvo una suerte más bien geográfica, porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí donde se aparecía, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el finado se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro, y otros también indignados aseguraron que el emperador Nerón había aparecido por los alrededores de la Plaza Sempione al final de la Vía Nomentana. En cada lugar el Papa hizo sus conjuros, qué sé yo, bla, 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 esas cosas que dicen, y parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue del Papa Pascual. Este Papa murió en 1118 y está enterrado, paz descanse, en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, no al fantasma de Nerón, ya se sumó al Pascual. fantasma de Segundo Pascual, pero lo condenaron a Pietro Lippi a 100 azotes por blasfemo. Claro. Le sugirieron, entre latigazo y latigazo, que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muerto. Claro. Sí, bueno. El Papa no tiene fantasma. Para ser fantasma tiene que estar medio en Orsay. Claro, pero el Papa también es pecador, dice ahora. Bueno, pero en ese tiempo no. Antes no. Una curiosidad.
Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal, ¿no? Gregorio IX la amplió en 1213, sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV, Alejandro VII, y entre los siglos XVI y XVIII. Bernini se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. La primera capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, cosa que sucedió en 1742 bajo Sixto V. Y es la actual Santa María del Popolo, esa iglesia que es muy conocida porque está justamente en la Piazza del Popolo. Guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte. Allí hay 2 cuadros de Caravaggio y uno de Rafael. Según se dice, el altar mayor se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Esa es una historia que, de solo escucharla, mire cómo tengo, señor, la los piel, pelos, mire. Sí, ya veo, es un pollo. Sí. Y a mí me da miedo, yo después me sueño, por eso no escucho nunca este programa. ¿Te tiene miedo a los fantasmas? Claro que sí. Estuve pensando a ver qué canción convenía para ilustrar esta pequeña charla. Y recordé, se me hizo patente el carácter de cantor de Nerón, y entonces recordé esta canción que se llama Canta, 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 Sing, 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 y que escucharemos en la versión de la orquesta de Benny Goodman.